A Vicky Andérica de Access Info Europe. Ella es una defensora de los temas de acceso a la información pública, trabaja en los temas de campaña desde Access Info y nos va a presentar la visión sobre los principios básicos de transparencia a propósito de la ley vasca. Vicky. Hola, buenos días. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por invitarnos, muchísimas gracias al Gobierno vasco, a Nagore, que ha estado trabajando con nosotros, en colaboración con nosotros en muchos proyectos y ha confiado en nosotros también ahora para hablar de esta ley, que es una muy buena noticia. Empezar a ver leyes de acceso a la información en España que salen adelante. Ya hemos visto aprobada la ley navarra, la española sigue ahí pendiente. Y ahora vemos un nuevo texto que la verdad es que tiene muy buena pinta. Yo, después de lo que ha dicho Colovique, ya todas mis preguntas tienen respuesta. Es cierto que yo vengo a hablar de los principios del derecho a acceso a la información y he hecho un pequeño análisis de la ley, del borrador de ley que hemos conocido, y es cierto que habíamos tenido una conversación antes, hace tiempo, y ya habíamos podido dar un feedback sobre lo que nos parecía que debería ser una ley de acceso a la información o esta en concreto. Una de las cosas que yo creo que ha explicado muy bien o que me ha parecido entender es que efectivamente uno, cuando aprueba una ley, toma la decisión de, en situaciones distintas, problemas distintas, leyes distintas, porque todas las leyes no tienen por qué ser iguales. Aunque sí es cierto que nosotros, desde Access Info Europe, la coalición Pro Acceso, sí defendemos que el derecho de acceso a la información tiene unos principios básicos, como un derecho fundamental, que deben ser regulados en las leyes para asegurar que, si bien pase lo que pase, haya una base sólida de la transparencia. Porque para nosotros una ley de acceso a la información debe ser eso, la base, para luego desarrollar todas las políticas de las que también ha hablado Colovique y que en el País Vasco se llevan mucho tiempo implementando, que son todas esas políticas de gobierno abierto. Como ha dicho Álvaro, para introducir esta sesión, nosotros estamos trabajando en unos estándares de gobierno abierto con el convencimiento de que la transparencia es la base para poder desarrollar el resto, ¿no? Por eso nosotros, desde hace tiempo, desde 2006 que se fundó Access Info y la coalición Pro Acceso, venimos pidiendo a nivel estatal que se apruebe una ley con todas las garantías, una ley que desde la coalición Pro Acceso se ha definido en 10 principios que ahora voy a explicar. Otra de las cuestiones con las que soy muy consciente antes de empezar a hablar de esta ley es que, efectivamente, esta ley, además de tener unas particularidades por lo que ha explicado Colovique, que ya es para el País Vasco, en una región donde ya se están haciendo muchas cosas en temas de transparencia, ya hay mucha información publicada, hay una política de gobierno abierto en marcha y que funciona. Es una ley que tiene que tener en cuenta el marco que se define a nivel estatal, es decir, si hay una ley básica que define unos límites de acceso a la información o un marco de regulación del derecho a acceso a la información, tiene que mantenerse, ¿no? Entonces, ahí no voy a entrar, es decir, entendiendo que nosotros, voy a entrar para criticar la ley nacional, la ley estatal, pero no la del País Vasco. Como todos sabéis, el derecho a acceso a la información en España es algo que todavía no se ha desarrollado. Somos el único país de Europa con más de 1 millón de habitantes que no tiene una ley de acceso a la información pública y llevamos mucho tiempo, como decía, luchando porque esto ocurra, porque se apruebe una ley de acceso a la información y, ya que llegamos los últimos, que por lo menos se apruebe con unos mínimos, con unas garantías mínimas para poder lanzar un sistema de transparencia que nazca fuerte y no endeble, ¿no? Nosotros defendemos que el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental porque lo creemos y también porque la jurisprudencia internacional así lo ha reconocido. El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha reconocido que es un derecho a acceso, que es un derecho fundamental.
porque al final las instituciones públicas tienen el monopolio de la información y esto impide que nosotros podamos relacionarnos o tomar decisiones en un ámbito personal y en nuestras relaciones con las instituciones públicas si no tenemos esa información. Además, el derecho de acceso a la información ha sido interpretado también, ha sido considerado un derecho fundamental por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, donde realmente, y al contrario de lo que está ocurriendo en Europa, en Latinoamérica, y Karina nos podrá hablar de eso más adelante, ese fallo, esa jurisprudencia de la Corte Interamericana ha influido mucho en el desarrollo de la Ley de Acceso a la Información en Latinoamérica, que son leyes en general más fuertes, que reconocen un derecho más fuerte que las que tenemos en Europa. Además, también la Comisión de Derechos Humanos de la ONU ha interpretado que el derecho de acceso a la información es parte inherente a la libertad de expresión, con lo cual nosotros defendemos en España que se apruebe un derecho de acceso a la información como un derecho fundamental ligado al artículo 20, como bien se indica también en el preámbulo de esta ley a la que venimos a hablar hoy. Sí se puede hacer, es una cuestión de interpretación constitucional. Nosotros, dentro de la coalición Pro Acceso, que ahora dentro de la coalición Pro Acceso, que somos cerca de 60 organizaciones de la sociedad civil, también contamos con profesores constitucionalistas que han tratado el tema, que han estudiado el tema y al final, bueno, no deja de ser un debate jurídico, es o no es un derecho fundamental y cómo se puede reconocer un derecho fundamental en España. Ya sea vía que se apruebe una ley orgánica desde el principio, cosa que no se va a hacer por el anteproyecto de ley de transparencia que conocemos, o vía una interpretación, por ejemplo, del Tribunal Constitucional que considere que efectivamente esto es un derecho fundamental. Nosotros tenemos actualmente 3 casos, uno de ellos está entrando ahora, acabamos de presentar, a ver si lo aceptan a trámite para el Tribunal Constitucional sobre derecho a acceso a la información pública. Ese caso en concreto estaba relacionado con las medidas anticorrupción, es decir, nosotros solicitamos al Gobierno que nos dijera qué estaba haciendo para implementar medidas anticorrupción y nos dijeron que no teníamos derecho a saber esa información. Entonces, el nivel de opacidad es muy alto. Es verdad que va mejorando, pero sigue siendo alto. Entonces, con este caso, estamos ahora ante los tribunales intentando que exista ese reconocimiento. Muy brevemente voy a mencionar, supongo que todos estáis familiarizados con la Ley de Acceso a la Información, el anteproyecto que ha presentado el Gobierno. Es un anteproyecto que se presentó hace 2 meses, un anteproyecto que nace, en fin, con mucho trabajo detrás, porque hace 8 años que se promete una ley de acceso a la información pública en España. Ya habíamos conocido varios borradores de ley, hubo uno que nunca llegó a ser oficial del PSOE, que era bastante, que nunca llegó a ser oficial. Había otro que presentó el Partido Popular, el Grupo Parlamentario del Partido Popular, que era un proyecto, una proposición de ley muy similar al que luego presentó el Partido Socialista. Con lo cual vimos varios tipos de varios textos, ninguno de ellos reconocía el derecho fundamental al acceso a la información y el texto que presenta el Gobierno tampoco. Además, ya ha dicho que este texto no va a cambiar en ese sentido, ¿no? Consideran que es un derecho que está ligado al artículo 105 de la Constitución, que es el que regula acceso a archivos y registros y que, por lo tanto, de momento ellos no ven el carácter fundamental de este derecho y lo dejan a una interpretación jurisprudencial. Pero al margen del carácter fundamental o no del derecho, esta ley tiene muchos límites que han sido criticados por parte de la sociedad civil, por parte de la coalición Pro Acceso, esas 50-60 organizaciones, por parte de los expertos. Se ha creado una comisión de expertos en la que muchos de vosotros sois miembros y que ha criticado el carácter fundamental del derecho, el hecho de que no haya un organismo independiente de revisión y el hecho de que las excepciones sean muy amplias y no estén bien definidas y, sobre todo, no esté claro. También organismos internacionales, la OSCE criticó este texto, el profesor Eduardo Bertoni también
puntualizó y señaló estos errores y, bueno, de momento el Gobierno ha decidido no incorporar estos cambios, a pesar de que sí hay un consenso, parece haberlo, dentro de la sociedad civil. En este marco se presentan diferentes tipos de leyes, se van a presentar diferentes tipos de leyes a nivel autonómico y la buena noticia es que pueden hacerlo mejor. En el caso del País Vasco, como veremos ahora, hay muchas cosas que se están haciendo mejor y hay otras que deben quedar limitadas porque esa ley ya queda limitada. El primer principio que define la coalición pro acceso es que el derecho a acceso a la información es un derecho fundamental de toda persona. Esta ley no reconoce el carácter fundamental del derecho porque no puede, pero sí en el preámbulo habla de que está inspirada en el artículo 20 de la Constitución, también en la Carta de Derechos Humanos de la Unión Europea y sí habla de un derecho de toda persona y define el alcance, la ciudadanía como toda persona física y jurídica, con lo cual en este sentido sí cumpliría, ¿no?, con este principio. El ámbito de aplicación, lo ha explicado Kolovique, es bastante amplio. Sí es verdad que quedan excluidas la parte no administrativa, de nuevo, por ejemplo, del poder legislativo, pero bueno, son cosas. Una de las razones por las que también se ha pedido regular el derecho de acceso a la información como un derecho fundamental a nivel estatal es porque, efectivamente, tal y como está definido el sistema político español, el Poder Ejecutivo no puede legislar al Poder Legislativo. Si esta ley tuviera un carácter fundamental, igual que, por ejemplo, la Ley de Protección de Datos, sí podríamos tener acceso a toda la información. Y es que la idea de una ley de acceso a la información es que defina el principio de publicidad de toda la información en manos de las instituciones públicas, sometidas a unas excepciones, ¿no?, que están definidas en la propia ley. Esas excepciones deberían velar por el buen funcionamiento de todas esas y cada una de las diferentes instituciones con sus particularidades. La ley estatal no concibe este concepto y esta ley se aproxima un poco más porque sí que reconoce el principio de que la información, el acceso es la norma, la denegación es la excepción y debe estar justificado, pero tampoco vemos esa declaración del principio de publicidad de toda la información en manos de las instituciones públicas, que estaría bien verlo. Otra de las cosas que he hecho en falta de esta ley, que hemos echado en falta, es una definición clara de qué es información. Esto a nivel, he saltado antes la diapositiva sobre el Consejo de Europa. El único tratado internacional vinculante sobre derecho de acceso a la información es el convenio del Consejo de Europa de acceso a documentos públicos. Este convenio todavía no es vinculante porque lo tienen que ratificar 10 países. De momento lo han ratificado 3, firmados 15, creo. ¿5? 5 ratificaciones, perdón. De momento no es vinculante. Para que España pudiera ratificar este convenio, hay una serie de puntos que son obligatorios. Uno de ellos es la definición de información. La definición de información es muy sencilla, es simplemente toda información en manos de todas las instituciones públicas sin importar el formato. Entonces, esto es importante porque en muchos países, por ejemplo, se reconoce solo el acceso a documentos, en otros acceso a información y realmente una definición de información lo más amplia posible asegura una garantía de acceso mucho mayor. En este sentido, el cuarto principio sería poder realizar solicitudes de forma sencilla, rápida y gratuita. Aquí, sin duda, se cumple. Se establece un plazo de 15 días para responder a las solicitudes, que está muy bien. De hecho, es la media en la Unión Europea y es gratuita. También se establece que la información será gratuita. Sí se puede cobrar por copias, pero esto es normal. Y sencillo también lo es porque además me consta que, además del esfuerzo que se hace a través de Irekia para que haya una participación ciudadana y con esta ley se refuerza, también existe la posibilidad, el otro día y estábamos comentando, de utilizar tu derecho a saber para poder
tramitar también la solicitud de acceso a la información y es muy sencillo, lo hemos hecho nosotros, está muy bien, con lo cual si se hace también sería estupendo, pero tal y como está sería una ley. Además, los requisitos para solicitar información son muy amplios, se puede facilitar información, solicitar información por cualquier medio y recibir información por cualquier medio. Y esto es muy importante. Y luego haré un apunte sobre esto también. Esto parece una evidencia, el hecho de que los funcionarios tengan la obligación de ayudar a la gente a realizar sus solicitudes de acceso a la información, al final es muy importante porque no tenemos muchas veces no somos conscientes de que hay gente que no sabe pedir información, no sabe qué información quiere, no sabe cómo solicitarla. Entonces, establecer, además de la posibilidad de completar una solicitud, si estuviera incompleta en un plazo de 10 días, saber que podemos acudir a nuestras instituciones y pedir que nos ayuden a enviar una solicitud de acceso a la información pública. Además, en otras leyes también se incluye la posibilidad o contempla la posibilidad de que se podrá ayudar a gente con necesidades especiales para poder enviar solicitudes de acceso a la información. Y estos son, digamos, detalles que mejoran la ley de acceso a la información. Y se me olvidó comentar antes, bueno, lo comentaré después, en el tema de la gratuidad y el hecho de que se pueda cobrar por las copias. Es otro de los puntos que puede ser interesante, y hay algunas leyes que lo contemplan, el hacer que un número de copias pueda ser gratuito o poder reconocer que la gente que no pueda permitirse solicitar copias porque no puede pagarlo también pueda tener, en cierto modo, acceso a ello. Son modalidades que mejoran la ley, aunque no son parte del tronco fundamental que debe tener una ley de acceso a la información. El principio de la publicidad en la norma, en la excepción, la denegación en la excepción, se reconoce tal cual en la ley, lo cual es fantástico. Además, el cómo se gestionan las denegaciones de acceso a la información también está muy bien solucionado. Hay unas excepciones claras, deben ser motivadas, hay un principio, hay un interés público. Comentábamos que quizá la prueba de daño no está muy bien definida, aunque se podría interpretar que sí hay una prueba de prejuicio y de daño a la hora de interponer las excepciones, pero quizás se podría poner de forma más evidente y también se incluye un principio de interés público y esta ponderación es muy importante. En la ley estatal es algo que no está y es fundamental porque para los que no conocéis la ley estatal al definir el concepto de información incluye 9 excepciones que solo están sometidas a una prueba de daño, es decir, que no están sometidas a una prueba de interés público. Esto hace que las posibilidades que tenemos de acceder a muchas materias sean muy limitadas. Esta es otra de los requisitos que exige el convenio, el Consejo de Europa para ratificar el convenio, con lo cual es una de las cosas que debería cambiar y otra de los comentarios que le han hecho por todas partes al Gobierno y que de nuevo sigue sin cambiar. Las denegaciones totales o parciales deben ser motivadas y además se incluye un silencio administrativo positivo que es muy importante señalar porque nosotros defendemos que el silencio administrativo debe ser positivo porque nos parece que va en contra del derecho de acceso a la información considerar que puede ser negativo. Si decimos que las decisiones tienen que ser motivadas pero reconocemos un silencio negativo, se contradice. Se ha intentado se argumenta por parte del Gobierno que realmente no puede ser positivo porque en el caso de no contestar a información que puede dañar otros intereses legítimos como la privacidad, que tendríamos directamente acceso y eso puede dañar estos intereses. Yo creo, y además si aquí se ha reconocido así, me parece muy positivo para volver a abrir el debate a nivel estatal e intentar mejorar esta norma. Recurrir, sí, perdón, no estaba leyendo bien. El tema del recurso, se establece un recurso
judicial, esto lo habíamos hablado también en la anterior reunión y realmente es una de las preguntas que yo tenía. No se establece un recurso independiente ni al Defensor del Pueblo ni a la Agencia de Protección de Datos, que son varias de las opciones que habíamos planteado, que habíamos propuesto, de las que estábamos hablando, y realmente sí parece algo importante. Los tribunales, antes he comentado que nosotros tenemos 3 juicios que llevan 5 años en curso. 5 años esa información, aparte de que ha caducado, que ya nos interesa por una cuestión jurídica y de reconocimiento del derecho, pero la información en sí ya no tiene ninguna vigencia. De hecho, una de las informaciones que pedimos era dónde iba el dinero de las GAE. Esto lo pedimos hace 5 años y luego salió todo el tema de Teddy Bautista. Pero, o sea, quiero decir, hoy por hoy, si nos dieran esa información, que ya ha salido por otros medios, ya no nos interesa, pero bueno, por lo menos se reconocería el derecho. Eso es un ejemplo de cómo el acceso a la información puede ayudar a proteger otros derechos. Uno de los comentarios que hacía, y esto quizás está un poco fuera de lugar, Fabricio, en un análisis que nos ha mandado muy interesante y muy acertado, él comentaba que en el preámbulo a lo mejor faltaba un poco de cómo el derecho de acceso a la información como derecho instrumental, como derecho fundamental, puede ayudar a proteger otros derechos, a exigir una rendición de cuentas completa, a mejorar la eficiencia de la Administración. Él lo puede explicar mejor después y me parecía un comentario muy acertado. En cuanto a publicación proactiva, evidentemente esta ley apuesta por tiene un espíritu de publicación proactiva de información. De hecho, en algún punto, creo que cuando se define la información, se dice que toda la información debería ser inicialmente publicada. A ver, que lo estoy intentando buscar. Todos los aspectos que afectan a la gestión pública de modo transparente como medio para fomentar la interacción comunicativa. Hay una apuesta por la publicación proactiva de información que es evidentemente fundamental. Hoy en día hay un paper que escribió Helen que se llama El derecho a acceso a la información, la publicación proactiva, el futuro de la transparencia. Realmente lo es una forma muy eficiente de publicar la información, pero además esta ley creo que muy acertadamente incluye que esa publicación proactiva no solo se hará por Internet, sino que se puede hacer por cualquier medio. Esto es muy importante y ayer lo hablábamos también, porque no todos tenemos acceso a Internet y debemos poder tener acceso a todos esos documentos, a toda esa información en cualquier otro medio, con lo cual, en este sentido, está muy bien solucionado. Por último, lo que mencionaba antes, el hecho de que haya o no haya un órgano independiente al que se pueda recurrir es muy importante para poder tener un recurso rápido, sencillo, para que la Administración no sea juez y parte a la hora de decidir si tenemos o no derecho a cierta información. En fin, o sea, esto es una de las recomendaciones que también se ha hecho por todas las los distintos actores de la sociedad civil que han aportado comentarios a la ley estatal y nosotros insistimos que es muy importante. Es cierto que una de las cuestiones, uno de los puntos a destacar es el responsable de acceso a la información, que cubre parte de las funciones que un organismo independiente de revisión puede ejercer, que es la promoción del derecho a acceso a la información, el hacer informes anuales para ver cómo se está respetando o no el derecho a acceso a la información pública, el hecho de que haya un responsable al que acudir para pedir información, que podría, por ejemplo, aglutinar esa función de ayudar a la gente a enviar solicitudes de acceso a la información. Realmente sí cubre esa parte promocional, yo creo. Además, por parte de Irekia también parece que se podría cubrir, pero no cubre esa necesidad de poder recurrir a un organismo independiente para que reconozca si la información debería ser publicada o no. Estos puntos a destacar ya los he mencionado antes. La desclasificación de información me parece muy acertado que esté, es una de las recomendaciones que se hace. A nivel estatal tampoco la tenemos, con lo cual es una mejora que hay que destacar. Y sobre las recomendaciones, más o menos, ya las he comentado también. Yo creo que Fabricio podría explicar quizá luego esa falta de lenguaje sobre la transparencia dentro del preámbulo, que está muy bien, a mí me gusta mucho, está muy enfocado también a participación, gobierno abierto, transparencia y cómo se interrelacionan los conceptos, que está muy bien, pero quizás se puede también añadir esa parte de definición. La publicación proactiva, que sí es cierto que
que está muy bien cubierta, pero una de las cuestiones que nosotros siempre recomendamos es que se publiquen el listado de información que tienen las instituciones públicas, porque realmente muchas veces no sabemos que queremos saber algo, pero no sabemos qué. Y esto suena raro y suena a capricho, pero no es así, sino que no sabemos cómo funcionan las administraciones públicas, no sabemos cómo funcionan las instituciones públicas y el tener un listado de la información a la que podemos acceder nos guía sobre dónde acudir para conocer los temas que nos interesan. Simplemente lo que había mencionado antes, el hecho de establecer sanciones, que lo ha comentado Conlovique, no es una ley que tenga ese ánimo, ese espíritu. Nosotros consideramos que, bueno, yo personalmente creo que, aunque ahora mismo el Gobierno vasco se está haciendo un esfuerzo y lo esté consiguiendo por tener un gobierno abierto, unas instituciones que respondan a los ciudadanos, esto siempre puede cambiar. Por eso, para cerrar, vuelvo a lo que dije al inicio, que realmente establecer unas leyes de acceso a la información que aseguren, que cierren, que pase lo que pase, se va a asegurar un nivel de transparencia mínimo. Para eso hay que establecer unos principios y dentro de esos principios hay que establecer quizá unas sanciones que no tienen por qué, idealmente no tienen por qué utilizarse, pero que siempre pueden estar ahí para en el caso en el que se incumplan estas obligaciones de transparencia, ya sea proactiva, ya sea reactiva, y asegura un mejor cumplimiento de la ley. Y que además puede estar un poco vigilado por ese organismo independiente que podría ser el encargado de velar por el cumplimiento de esta ley. Y ya está. Muchísimas gracias y cualquier pregunta lo hablamos, que vamos tarde.